Hoy en un nuevo capítulo de Arte en Red estamos yendo a la casa de nuestra próxima invitada, así que acompáñennos. Hola, buen día. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, ¿nos querés contar quién sos y a qué te dedicas? Bueno, soy Silvia Espeazu y me dedico a muchas cosas. Soy básicamente diseñadora de objetos, de casas, de muebles, de, de, de lo que surja. Mi gran desafío a diario es mejorar cosas que veo. Que un objeto funcione mejor, que un diseño mejore la calidad de vida de una persona, que una ventana esté bien puesta y al sol para que la calidad de vida de la persona que esté adentro sea óptima, o sea lo que la persona quiera. Entonces, mi trabajo o mi misión en la vida es diseñar. Sea gráfico, sea mueble, sea objeto, sea casa. ¿Y cuándo comenzaste con esta necesidad de empezar a diseñar y con qué cosas? Bueno, yo estudié arquitectura y me recibí en el año 82, de 1982. A partir de ahí trabajé mucho en eso exclusivamente y cuando me fui trasladando de lugar en lugar llego a Buenos Aires y tenía 40 y pico de años con familia y bueno, tenía algo que hacer porque arquitectura era el 2001, arquitectura la verdad no se hacía nada. Y empecé a buscar como en una crisis de búsqueda qué más hacía. Y bueno, recordé que cuando era chiquita me gustaba hacer manualidades con las pinzas y alambres y esas cosas. Y mi primer pieza de joyería fue un collar que hice con cuentas y las cuentas eran las vértebras del cogote del pollo, las cuales había lavado, pulido, con mucha dedicación, son preciosas. En la brida los cogotes de los pollos son largos, así que yo, una vez que los habían pelado hasta las gallinas, lo que hacía era meterlos en la bandina y después lo pintaba de distintos colores. Como tienen lugar para pasar la médula, por ese orificio pasaba un cordón. Resultado de eso, dije, ¿por qué no rescatar esa persona que estaba ahí haciendo y que tenía tanta dedicación y felicidad? Y bueno, entonces dije, voy a hacer un curso de joyería. Y ahí empecé a ver otra manera de ver las cosas. Me di cuenta que el diseño, en grande o en chico, es lo mismo. El modo de diseñar, lo único que cambia es la materialidad, pero después cualquier cosa que vos diseñas para otro tiene que ver con interpretar o leer lo que la otra persona quiere y el objeto y construir un objeto. Así que bueno, me formé, estudié ahí diseño de joyas en la Universidad de Palermo y puse un taller en Buenos Aires de joyería. Eso fue como la parte más importante. Se empieza a diseñar de la misma manera que se empieza a diseñar arquitectura. Conociendo al cliente, conociendo qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que desea, a dónde apunta, qué es lo que quiere hacer, qué quiere ver a través de la ventana cuando se sienta en el sofá. Bueno, lo mismo en una pieza pequeña. Claro que no le vas a preguntar con una ventana a uno que le estás diseñando una joya, pero sí cómo es la persona, si es una abuela, qué significa. He tenido muchísimos casos, pero
recordar 3 hermanos, en qué los unía cuando eran chicos, y bueno, y diseñar una rayuela, y diseñar un barrilete, y diseñar el sol y el barro, y tiene que ver con el diseño de esa pieza y que estén representadas no las figuras de las personas, sino el objeto. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la joyería, yo estoy inscrita en el campo de la joyería contemporánea, que es distinta a la joyería tradicional o la platería criolla. Son como 3 aspectos muy diferentes. La joyería contemporánea tiene que ver con el arte conceptual. Yo capto el concepto que tengo que sobre el que tengo que realizar una pieza y diseño en función de ese concepto. Se recibe mi hija de psicóloga. ¿Qué línea está siguiendo? ¿Qué querés mostrar a través de eso? Bueno, es una psicóloga social, le gusta la línea esa social, humanitaria, más global, menos clínica. Bueno, en función de eso, yo ya estoy diseñando una pieza para esa persona. ¿Que la va a representar? Sí. ¿Por qué? Porque la joya lo que tiene es la apropiación. Vos es probable que uses una pieza de joyería toda la vida, porque te la regaló tu abuela. O probablemente uses esa pieza de joyería porque tenías un novio, estabas re enamorada, se acabó la relación y lo primero que se perdió fue la joya. Estas cosas tienen que ver con la joyería, esa apropiación. Es mucho más etérea que una casa, obviamente. Aunque las casas también se cambian por las avenencias de los novios y novias, también es más etéreo una pieza de joyería. Entonces, esto de personalizar a través del diseño me parece una de las cosas más ricas y que más me desafía. Claro, hay un proceso creativo muy profundo atrás de cada pieza que vos querés elaborar. Las que hago como varias líneas, no es solamente hago esas, hago líneas en que no le meto nada de concepto, como un grabado que viene alguien y me dice ponele Juan. Claro. Él mismo me puede pedir J-E-W, que bueno, ya diseño cómo es esa persona y qué dice, y qué es formal, bueno, ya ahí ya estás metiendo, aunque sea el entramado de la tipografía, ya estás metiendo cómo es la persona. No es cualquier letra se junta con cualquier otra sin ningún motivo. Entonces, siempre hay un proceso creativo, es algo que diga Juan Bombero, ya está. Sí. Eso no hay nada que diseñar. Claro. Aparte quiere eso y respetar absolutamente lo que el otro quiere. Porque si vos no respetás lo que el otro quiere, la pieza es para vos, no es para otro. Entonces, básicamente es eso un poco el proceso creativo, tiene que ver con eso, con una búsqueda de investigación y con eso es cuando haces una cosa conceptual, con una investigación, con qué significa en esta cultura, qué significa en nuestra cultura, qué es lo que simboliza esto en nuestra religión, en la religión adventista. Toda esa búsqueda está implícita en cualquier pieza de joyería que hago. Lo mismo en una casa, Pero en la casa tengo que investigar la persona de la misma manera. Mis entrevistas con las personas son de 3 horas. Claro. Hay juegos, hay cosas que distienden, entonces llega un momento que la casa es de él y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y si pone 10 centímetros la pared mal, se va a dar cuenta, porque si vos no haces que esa persona se apropie de la casa, siempre te va a echar la culpa a vos. Claro, el arquitecto, sí. ¿Viste? El arquitecto. Y no, pará, fuimos los dos en todo caso. Claro, sí. Pero no es por buscar un culpable, sino es por cuando vos estás queriendo lo que estás haciendo. Hace unos días atrás le dije a una señora, ¿sabes qué? Estás bien de meter ladrillo y no te has parado a ver cómo querés la cocina.
Dice, me hizo un clic en la cabeza. Fui a la tarde, me senté en una silla y dije, ¿cómo quiero mi cocina? Y al otro día hablé con el albañil. Le dije, bueno, acá va el baño, esto es. Vos te tenés que hacer cargo. No tenés que ir porque el albañil te apura. Claro. O porque después se me va otra obra. Dejalo que se vaya a la obra si vos tenés que hacer una casa para toda la vida. Esto es hacer el clic de esas cosas que son fundantes en el diseño. En el diseño de una casa o de un objeto o de lo que sea. Claro. Y bueno, cuando vos hablas de diseño se me viene que es dibujos, programas, ¿cómo los elaborás? Bueno, primero va el croquis a manopla. Siempre amanuense, la vida mía ha sido el lápiz, el dibujo y primero el dibujo. Después, con el tiempo, he logrado, porque el dibujo siempre tiene exageraciones o restricciones. Cuando una persona te dice quiero una cocina grande, te la dibuja pero que se entienda que es grande. Te la dibuja que abarca 3 dormitorios, ¿viste? Va a decir, ay, le gusta la cocina. O sea, esta expresión del dibujo es lo primero que nos nace. Todos somos arquitectos, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Y en mis entrevistas, la primera tarea es dibujar la casa que quieres. Y ahí te das cuenta, cuando dibuja una cocina que mire, ay, vos decís, pero la dibuja con detalle, esta es repostera, la dibuja con esta cosa que vos empezás a evidenciar que a esa persona no le importa un corno el resto de la casa si no le importa la cocina. Estas esencias empezás a descubrirlas con el dibujo en su primera fase. Esto no puede faltar en esto y esto. Bueno, una vez que tengo el croquis, después materializarlo, porque hay todo un proceso creativo que tiene que ver con la construcción, exclusivamente. ¿Cómo voy a diseñar esto para que se pueda construir? Entonces, trabajo. Si es tipografía o gráfica o cuadernos o lo que sea, trabajo con Illustrator, que es un programa de diseño, con algo de Photoshop. Y después trabajo con un programa de 3D que se llama Rhinoceros. Eso me permite diseñar esto, que es un reloj, antes que lo vea. Claro. O sea, todas las partecitas. Esta que va acá, esta que va acá. Como después lo armo, chicas, porque ahora... Esta que va acá, esta que va acá, esta que va acá, todas esas partecitas me permite hacer un programa como el Rhinoceros. O sea, yo sé que con esto llego a un reloj. O sea, el diseño lo hice primero. Después va parado acá, con todas las piecitas, este otro va parado acá, con todas sus piecitas, y después armado el reloj. Este trabajo se hace todo con Rhino previamente y después con una máquina que es asistida por computadora también, que es una fresadora que hace el corte. Eso es lo más industrializado. Cuando empiezo a hacer cosas seriadas, busco la parte de la industria, porque es muy agotador hacer cada una de las piezas, salvo las que sean personalizadas. Claro. Porque la seriación es difícil. Igual tenés mucho trabajo en el taller una vez que tenés la obra seriada. Muchísimo. Viene de fundición, por ejemplo, viene de esto, le falta lija, le falta un montón de cosas. O sea, tiene mucho trabajo de taller manual. Y contame cómo es ese trabajo, porque ahora vemos un montón de herramientas, la mesa es específica, realmente diseñada para trabajar en estas cosas. ¿Cómo es todo ese proceso? El trabajo de joyería tiene como herramientas básicas, que son el arco de calar, para cortar chapa, o la usás de esta manera. Trabajamos acá en estudio 3 metales básicos, cobre,
alpaca y bronce. Y cuando tenés que hacer algo un poquito más elevado, es plata o oro. Igual dejo aclarado acá que el material que elijas tiene que ver con el concepto. Si vos querés que algo brille y sea dorado, tiene que ver con el sol, no con lo caro. Tiene que ver, o sí tiene que ver con lo caro, pero tiene que ver con el concepto. Si yo voy a usar cobre y lana, también tiene que ver con el concepto. No es privativo el material da respuesta a lo conceptual. Claro. ¿Sí? Siempre. Por ahí te voy a mostrar una cosa. Este anillo es un anillo que hice en la época de Janina también. ¿Qué es esto? Nada más, es para tenerlo en la mano. Y tiene que ver con un concepto de abrigo, de protección, de contención. Claro. ¿Te sirve o no te sirve? Ya ni importa. Lo que importa es qué es lo que está diciendo. Claro. Y ahí utilizaste lana, plata, pasan los hilitos por dentro y se terminan tejiendo en la mano. Este concepto de agarrar Claro. eso tiene que ver con elegir plata y lana. Vayamos a esto. Se tensa el arco de calar. Y después se empieza así. Se va cortando la chapa de esta manera. Que has cortado la chapa bien finito, decidís, bueno, ya tenés un boceto obviamente. Después hay otra etapa que es lijado, lijado, se lima con esto. Como ves, la mesa necesitas altura porque siempre estás trabajando así, si no estarías tan agachado que llega un momento que no podés trabajar. Se lima cada una de las partes, después de eso se lija. Con una lija común o esta. Cuando se lijan todas las partes. La chapa no tiene dos caras, tiene un montón. Acá, todos los costados. Bueno, cuando logras un buen liso, después si vos tenés que soldar, pones acá una chapa y otra y ya se usa el soplete. A ver si me... Fundente. Fundente, que es un ácido que lo que hace es limpiar la superficie y vehiculizar la soldadura. El encendedor se pone siempre abajo porque si no se sopla. Esto que tengo acá, el ambercito este, es soldadura de plata y los metales con los que estoy trabajando son de cobre. Se tiene que hacer como una suquita, después se licúa y es momento de poner la soldadura ahí. Listo. El producto, lo que se hace es ponerlo en el ácido, en este caso es ácido sulfúrico y son diferentes para distintos metales. Eso lo que hace es blanquear la superficie y es un testigo de que la soldadura está bien hecha, bien realizada. Vos tenés que tocar esas dos chapas y no se tienen que desollar, no se tienen que romper. Quedan sólidas, unidas sólidamente, no hay forma que se
Hay veces que tenés que cortar. Si está bien soldado, tenés que cortar antes de soldar. A no ser que pongas calor y vuelvas a sacar. Y después el proceso es lijado y pulido. Ahora vamos a ir a usar la pulidora, que es otro de los procesos que termina el proceso de joyería. Si vos aprendés estas 3 técnicas, lo que te diferencia de un joyero es el concepto, cualquiera. Claro. Lo que te diferencia es el diseño. Siempre la diferencia está en el diseño, no en el proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque técnicos somos muchos, diseñadores pocos. Entonces vos vas a tener un producto técnicamente construido y diseñado apropiadamente para esa persona. Entonces, o para vos. Hay un ejercicio que les hago hacer generalmente hacia fin de año, es que se representen, y es muy difícil, pero buscan el concepto, buscan hasta que encuentran cuáles son sus potencialidades, sus defectos, sus virtudes, y terminan haciendo una pieza que les represente. Este ejercicio lo puede hacer para la tía Margarita, para el abuelo Juan, para cualquier persona. Eso te da como cancha para poder detectar cosas. Vos sabés que si es muy estructurado, una figura que te representa es el cuadrado. Y entonces vamos a trabajar como eso. Si es muy espiritual, el triángulo. Y así hay como figuras dentro de los sólidos platónicos que te representan y que simbolizan algunas cosas que son propias de lo conceptual. Claro. ¿Hace mucho que venís dando clases acerca de esto? Pueden poner 92, 93, por ahí. No hace muchos años. Claro. Sí. Empecé en Buenos Aires dando clases y venía a La Prida a dar clases de joyería conceptual vasca, que ahí nos centramos en la historia de los vascos para poder resolver piezas de joyería. Y eso fue nuestro concepto. Y de paso enseñé un oficio, en La Prida que no había. Eso lo hice desde el 2011 hasta el 2016. Eso hice, ese trabajo lo hicimos acá. Y también seguí en Buenos Aires. Y cuando vine acá, retomé las clases de joyería y fui dando bastante. El año pasado di bien, y el anteaño también. Este año no di nada. Y ahora pienso retomar, no ya este año, pero el año que viene ya estoy en carrera para volver a empezar. Sí. Porque me agrada enseñar el oficio sobre todo. De hecho, hubo 2 personas de acá de La Prida que lo aprendieron. De Olavarría viajaban 2, o sea que una actividad que casi no se hacía o que no la hacía nadie, alguien la hace. Aparte de que yo también la hago, hay gente que, ya sé, te van a caer millones que arreglan cadenitas. A veces, a ver qué concepto tiene tu cadenita. Es mi amuleto, bueno, te la arreglo. Pero es como que no es lo que me dedico, pero bueno, si es imprescindible, sí lo hago. Si quieren vamos a pulir, no esta pieza, sino otra. Esto es como si fuera una moladora que tiene en cada uno de los extremos un cepillo y una lijadora. El cepillo es de paños, así, ¿sí? Este es para un paño suave y es para lustres más livianos. Cuando tenés que sacar rayas, que el objetivo de las piezas de joyería es sacarle las rayas que has hecho, que supimos conseguir, porque la rayaste cuando soldaste, porque la rayaste cuando no lijaste, bueno, el objetivo es sacar las rayas. Primero se lija todo perfectamente y después se pule. Se pone pasta de pulir.
hay que tener en cuenta que en cada vez que vos pasás va perdiendo material, con lo cual es importante a la hora de saber si es oro o plata, qué estás haciendo. Bueno, y el pulido tiene su secreto también, porque como todo, hay cosas que terminan con pulido, con brillante espejo, y hay cosas que son satinadas, entonces usan diferentes cepillos, y bueno, y así sucesivamente. Pues hay mucha gente que no pule directamente, que aversiona la máquina. Es una moladora, la podés parar con la mano porque tiene velocidad pero no mucha resistencia. Así que bueno, es importante este trabajo cuando vos querés un brillo bueno. Toda la pasta de pulir. Se tiene que notar un hilito completo. No siempre pasa, es un trabajo que hay que hacer. Son intercambiables, con lo cual pueden ser para pulir, para soldar o para perforar también, ¿no? O sea, son tornos taladros mecánicos. Pero si no tenés la pulidora, podés tener uno de estos y con estos resolver en la mayoría de las cosas, porque todas las piecitas que vienen para acá son desbaste, pulido, perforado. De todo podés hacer con estas. Que es muy fácil de manejar, te sentás acá y estás 1000 horas haciendo eso. ¿Y has participado de ferias o exposiciones para mostrar tus piezas? Tengo como algunas rutinas de ferias. Una es con la línea Huella Campera. Participo en Saladillo en una jineteada impresionante que hay. El segundo año que voy, y ahí preparo cosas especiales. En la línea de Huella Campera estoy haciendo como una línea de joyería más femenina. En lugar de hacer rastras masculinas para que usen las mujeres, hago rastras más femeninas, después les muestro, y también para hombres. Pero bueno, un poco la idea es, visto el panorama, empezar a incursionar en otra cosa. Me cuesta muchísimo porque las chicas que usan joyería para su indumentaria están muy acostumbradas a lo masculino, porque no ha habido otra cosa siempre. Entonces, bueno, todo es proceso. Después, en junio, el día del nacimiento de Salamone, presento siempre en un congreso que hay en Balcarce una línea de joyería mía que se llama Contraste en la Pampa, que este año me dediqué a hacer luminarias, las luminarias de Salamone. Así que bueno, eso también es un día o dos. Después en Buenos Aires celebra el País Vasco. También tengo una feria donde muestro todas las joyas inherentes a la cultura vasca. Esas son como ferias generales. Y acá en La Prida he hecho alguna que otra, pero bueno, sin demasiado resultado, y digamos que es la artesana que menos me invita. Esa es la realidad. Porque tengo también otras líneas que son de esculturas en hierro, de pequeñas esculturas en hierro, que bueno, que sería como una línea que la he mostrado acá en 2 o 3 oportunidades, y esa sería como un buen producto. Y también acá en la Casona del Arte, se llama así, ahí me parece, también hice muestra de esas esculturas de hierro. Y después hay otra
otra línea de exposiciones, que eso sí, también hice muchas, en Tres Arroyos, en Olavarría, en San Cayetano, en La Prida, en el Centro Vasco de joyería contemporánea. Esas he hecho. Y una muy, muy, muy especial que hicimos 33 alumnas del taller de Buenos Aires. Hicieron una Venus, de las Venus paleolíticas, copiando la realidad, no siempre a la escala, pero copiando la realidad, y al lado de esa, y con la impronta de esa, hicieron una Venus con un autor, por ejemplo Mondrian, por ejemplo, no sé, Picasso, y cada Venus tenía su correlato. Esa muestra anduvo por muchos lados, y el último que se hizo en una iglesia abandonada, o sea, iglesia abandonada como templo, desacralizada, pero estaba dentro de una escuela y era una iglesia gótica. La verdad que estuvieron hermosas porque se veían ahí como mágicas, ¿no? Estas son las Venus, ¿sí? Entonces, cada una de estas tenía su correlato a su Venus que había diseñado. Yo había hecho una que era vasca y su correlato era un autor vasco. Entonces un poco era así el juego. Y esa fue como una muestra de muchísimo placer, la verdad. Y bueno, he dejado un poco porque es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Así que la última la hice acá en el taller el año pasado. Invité gente de afuera y vinimos a tomar un vino, y vino alguien a tocar el saxo y bueno, pasamos un lindo momento. Qué hermoso. Sí. Igual siempre hago actividades en el taller, como por ejemplo esta, charlas al vino, que he hecho 2 o 3 ya este año, no, pero el año pasado hice una que se llamaba, porque cuando vos te pones una pieza de joyería, si te pones aros, te enmarcás, si te pones un collar, depende de dónde te lo pongas, estás hablando, estás mensajeándote en el cuerpo. Si te pones pulsera, si te pones clava, si te pones el tiempo, si te pones tobillera, todo tiene un mensaje que connota también el concepto. Entonces vino una amiga de Isabel a hacer un biodecodificación y nos dio una charla de biodecodificar donde tenías puesto el anillo. Ay, yo de mi papá lo llevo, no sé, ay, sácatelo, porque fue realmente mágico porque hay cosas que uno no sabe, porque históricamente tenés ese arito que te lo pusiste que es de tu abuela y capaz que terminás teniendo tortícola y qué sé yo, no sé, una cosa que por ahí trae más consecuencias que placeres. Entonces fue muy, muy interesante. ¿En qué dedo usás una pieza de joyería? Bueno, si usás en los tobillos, si usás en el dedo del pie, si todas esas cosas se fue decodificado. Y ahora estamos por armar en el mes de octubre uno de pulseras de cobre que también tienen que ver con la energía. Así que bueno, siempre trato de traer un tema que sea afín a la joyería, pero sin tanta rigor técnico. Claro. Porque de esa manera también aligera las cabezas. Sí. Y todas estas cosas las podemos ver en alguna web, en alguna red social. Ah, ese es un problema. Mira. Sí. Ay, Dios. La verdad que soy malísima para las redes, soy malísima. Entonces, bueno, trabajo un poco con el WhatsApp y estados. Y la difusión. Y sí, claro. Medio que vengan, invito. Porque me he puesto varias veces, la última vez que tuve una community manager, no sé qué pasó con las claves,
Así que tengo todas las cuentas mal. O sea, de Joyerías Vasca, Contraste en la Pampa, Huella Campera, Silvia Spiazzu. La única que de vez en cuando miro es la mía porque subo, no sé, alguna cosa que hice. Claro. Pero bueno, la verdad que la difusión no es mala, es peor. Sí. Me hago cargo. Pero bueno, aún así podemos encontrar obras tuyas por la ciudad, si las queremos ver. Visitar. De escultura, sí, tengo felizmente varias obras. Todas las esculturas que hay en el Parque Lineal, de la estación hasta la calle de la planta, que no sé cómo es. Hasta esa calle hay como 5 o 6 esculturas que son diseño mío y que los hizo Mari Irigoyen, que es una socia que tuve un tiempo, que cuando hicimos esculturas mucho tiempo hicimos con ella. Y esas simbolizan o significan la actividad a realizar. Por ejemplo, calentamiento y hay un termómetro, después cuando hay brazos están los brazos y el equipamiento de gimnasia en ese lugar es apropiado cuando es a la imagen que estás mostrando. Cuando hay brazos, cuando hay brazos, piernas, después está abdominales y después elongación. Todas esas imágenes son esculturas diseñadas por mí. Después hicimos con Mari también el mural de las Malvinas, que fue muy emotivo porque ahí congeniamos con Fabricio Estrabó en un conjunto con Miguel Menose, que fue el instigador de la escultura. Bueno, él trajo el plano hecho en escala y nosotros diseñamos las piezas, algunas móviles, porque la verdad que la idea de diseñar esa imagen fue que fuera como una imagen pixelada, como una cosa que todavía no tenemos y que no está, pero que está. Entonces marcamos con rojo, todo con chatarra, conseguimos chatarra roja, marcamos con rojo los lugares que no fueron lugares de batalla, y también Puerto Belgrano con un enrejado. Entonces hicimos que los píxeles estos se movieran un poco. Entonces vos mirás la escultura y con el viento hace así, como que llama, pero a su vez no la ves. Y tiene luz roja y luz azul para el día de luz roja mientras dure la posesión y azul algún día se usará detrás. Y la otra escultura que también hicimos con Mari fue la del COVID, que fueron encargos municipales. La del COVID fue también muy fuerte porque hicimos como un montón de puertitas o de ventanitas, un mural, como que la gente estaba toda atrás, toda adentro, y veíamos un pozo lleno de chatarra sucia y de ahí salían unas franjas de colores. Esas líneas de colores era como que habíamos evolucionado a otro estado, de hecho no somos ninguno igual después de la pandemia, y al lado hay una imagen de una semilla que también tiene que ver con la obra. Y bueno, en la Prida ya está bastante. Yo agradezco realmente que me tengan en cuenta para obras de diseño, porque es muy difícil hacer obra pública. Si no está la municipalidad o el interés del gobierno en realizar estas obras. Entonces agradezco infinitamente que me hayan dado una posibilidad que ni sabía que la podía tener. ¿Nos querés comentar sobre tus líneas? Bueno, como comenté, tengo varias líneas de objetos de diseño. Esta línea es la de Salamone, que se llama Contraste en la Pampa,
Y en particular voy a mostrar esto, que es la luminaria que está en la escalera del Palacio Municipal, que es un broche, un pin, y atrás le pongo toda la historia para que el que no conoce nada sepa de Francisco Salamone quién era, el momento histórico, las tipologías principales de obra y el movimiento artístico en el que incluyó. Estas son de Coronel Pringles, esta es de Chivilcoy, estas están hechas en alpaca y resina. Y después también la línea de mobiliario, estos lo ven en el Consejo Deliberante, en el Salón Oval o Blanco. Esta es el escritorio del secretario. Este también lo conocen. Esto todo se toma absolutamente todas las medidas, se diseña con Rhino y una vez que lo tenés lo mando a hacer en impresión 3D. Y después las tipografías de Salamone, que son pines, que son muy específicas de acá. Esto es una síntesis de la fuente del centro de la plaza. Esto es una síntesis del reloj de la municipalidad. Y bueno, tengo un montón de cosas más que no vienen a... Pero voy mostrando de a poquito. Esta es la línea de joyas vascas, que esto incluye desde cosas en 3D, alpaca, aluminio, plata, bronce y también algo de edición con este recetario. También y un mazo de cartas que tiene, por ejemplo, el oro es un laburu, que es un símbolo muy característico. O sea, son todos diseños. La copa es una bota, el basto es una maquila, que es un instrumento que usaban los pastores, y la espada es la espata. Bueno, esto todo fue diseñado específicamente para la línea de joyas vascas. Después, esto se hace con un proceso de cera perdida, que se talla un objeto en una cera que es como si fuera un jabón, y después se manda a fundir. Pero esto se llama ganzangorri, que significa canzones rojos. Los ganzangorris tienen una historia muy bonita, que son duendes que te ayudan en las actividades y viven en un alfiletero. Y cuando vos destapás el alfiletero, salen los 4 a hacer la tarea que vos tenés inconclusa. Es fantástico. No los tengo todavía acá. No dice que no están en el alfiletero. Bueno, después hay otra simbología también, que es el egusquilore, que es una flor de cardo, que es muy característica del País Vasco. El laburu, la mari, que es una diosa histórica. Después la ovejita lacha, que son típicas del País Vasco. En esta línea, que sería huella campera, tengo, como te decía, algunas rastras, todas con caballos. Vas a ver las rastras tradicionales que ponen los caballos, los dos para el mismo lado. Esta tiene cada uno su diseño, y acá está para poner el nombre. Y estas son rastras que son más femeninas, ¿sí? Y esta que tiene la escarapela argentina. Y después una serie de escarapelas con distintos modos, hebillas de cinturón, pines con tambores muy característicos. Después algo que tiene que ver con objetos por ejemplo, este pinche, un quesito con los pinches, este candelabro. Y esto es grabado. Esto es grabado en piedra. Junto las piedras le hago esto y después lo hago grabado. Para llaveros o para, no sé, no para el auto, pero sí llaveros.
la línea de grabado es sobre plástico, sobre vidrio, sobre cualquier tela, por ejemplo, cuero. Que eso es raro conseguir acá, que por ejemplo los láser comunes no graban tela porque queman mucho. Este se la banca bien. Y después toda esta línea que me he ido como diseñando cosas, ¿no? O sea, este aro, por ejemplo, que se pone así, que te abriga, que tiene que ver con con la pulsera aquella, con el anillo aquel. Y después, bueno, también he ido jugando, ¿no? Este es el mundo. Esto simbolizaba Vitruvio, yo en el medio y el mundo. O el aro de básquet, como me han dicho varias veces también. Esto después un juego, que era como el sub y baja, como subías y bajabas y veías distintas cosas. Y tienen que ver con el concepto, ¿no? Esto es una técnica que se llama reconstituido de hueso. Es plata y está adentro metido hueso, que en realidad este era una vez que inauguraron el museo de Pringles, regalaban piecitas de un animal prehistórico ahí. No entiendo cómo lo hicieron, pero regalaban. Y yo dije, lo voy a conservar y lo voy a meter ahí adentro, y bueno, ahí quedó. Y después algunas otras líneas que tienen que ver con los criollos, que son diferentes. El tejido lo hizo Benedito. Yo hago las cosas en plata y... Bueno, y también digo esto de la materialidad. La resina es un material que permite tranquilamente engarzar, como este anillo, por ejemplo, y tener una pieza diferente. Hice, aparte de esculturas en hierro, también suelo hacer con bastante frecuencia cerámica. No con la frecuencia que quisiera, pero suelo hacer. Esta fue como una de las primeras obras y que conservé mucho porque fue la manera de materializar el agobio. Y una de las cosas que más me pasa cuando me agobio, como que nos pasa a todo el mundo, es que tenés las manos fundidas en el metal, en lo que sea. Es como que no te sirvieron las manos, y de la única manera que salís adelante es, en mi caso, es con el taller. Si no salís adelante con el taller, bueno, andá a terapia. Pero después acá hice con las chicas del barro, y suelo ir, ya me deben estar quejándose de que no voy. Hice ese objeto y hice otras cosas en las jornadas de llamadas que hacen. Y después, esto no es necesario que lo haga yo. Esto es una divinura que encontré en un campo y me parece que ya es una escultura en sí misma. Y bueno, nada, recordar eso, ¿no? Que la naturaleza tiene todo lo que uno quiera. Las formas están en la naturaleza. El entorno de la naturaleza es el que te da la sabiduría. No hay forma que vos no asocies algo con la naturaleza. Entonces, cuando estás falto de inspiración, la naturaleza te da la respuesta. Después, esto es un objeto que me identifica porque es como que doy girando y en un momento me doy vuelta y vuelvo a andar. Este es el trompito y fue un trabajo que hicimos en el 2020 que junté como 20 y pico de personas que se juntaban todos los martes a hacer una pieza de joyería. Fue realmente un trabajo hermoso, gente que trabajó conmigo en joyería y que hicieron cada uno la pieza de identidad. Lo que fue fuerte trabajo porque en realidad estar en el 2020 pensando en uno mismo no era fácil, pero fue un momento ideal para hacerlo.
y formó parte de un châtelaine, que el châtelaine es un objeto que llevaban las damas del siglo XIX, y que tenían como es un llavero que identificaba a cada una de las personas y de acuerdo a sus necesidades. Si necesitaban llaves o agujas o dedales o lo que sea, porque las casas antes eran tan grandes que cuando tenías que coser un botón en la pieza 18 no te ibas a volver hasta la cocina a buscar ese objeto. Entonces el châtelaine lo llevaban colgado con todas esas cosas, incluso con cartas o con cosas, con fotos. Lo mismo que los hombres llevaban el reloj de bolsillo. Bueno, y después acá son 2 piezas que hice con un ejercicio de cuero que me encantó. Trabajé con estas bolas de tergopol, lo fui tejiendo, lo fui armando con el cuero mojado y lo fui enredando y bueno, mezclándole hilos de plata y es anverso y reverso. Y después este otro tiene que ver con Entre Sombras, se llamaba la muestra, que las que he participado. Y me pareció, esto tiene luz, tiene acá una palanquita con la luz que ahora no tiene. Te lo pones acá y te refleja como una mantilla en el cuerpo. Entonces me parecía bueno esta cosa que deja ver la mantilla y que no te explicita. Antes era usada adrede, ahora, bueno, algunas mujeres pobres las usan por obligación, que no es acá. Entonces, también, por eso todo lo conceptual siempre tiene que ver con el mensaje que querés dar. Bueno, y esto es un regalo que me hicieron en un taller, una chica que hace objetos muy bonitos, personalizados. Y esa es una marioneta que traje de Praga, que me pareció un sueño. He tenido alumnos en el verano que vienen chicos que vienen a hacer juguetes de madera con retazos y me parece hermoso también eso. Así que una elaboración de un poquito de todo. Todos los materiales. Sí, se puede. Todos los materiales se pueden hacer y todos los objetos que quieras, a los que quieras acceder. Entonces hay una línea que se llama es y más, porque y más. Y más, claro. No tengo forma de identificarla, ¿viste? Claro. Qué sé yo, también hice trofeos, también hice cosas diferentes, cosas que digo, mira, qué bueno si esto tuviera diseño. También me he formado diseñando toda la vida. Entonces, me parece eso lo más significativo. Bueno, y el lema de mi mamá, Telma, el que hace y deshace, maestro se hace, hice con ese desarrollo tipográfico que teníamos que hacer cuando estudié acá diseño gráfico, la tecnicatura que se dio lo dio la municipalidad, que era gente de La Plata, espectacular, muy buena calidad. Es como que la frase también se va haciendo, deshaciendo y bueno, después se recalca como ya está. Maestro se hace. Entonces, este texto también tiene todo ese mensaje conceptual, que no es lo mismo que poner gráfica y ya está. Claro, sí. No, hermoso. Por ahí es un aburrimiento, pero por ahí para mí, ahí es lo que me divierte, ¿no? Por ahí para la gente que le gusta hacer nada más, no es un placer. Pero para mí es el concepto lo que te atrapa, te obliga a seguir pensando o seguir andando. El concepto de todo, porque esto, no sé, esa biblioteca también la diseñé, cada uno tiene un lugar donde hay un flyer importantísimo de lo que es el diseño. Después cada cajoncito tiene su agujerito diferente para identificar y no ponerle cartelitos. No sé, como que los cuadritos esos estaban en esta casa y le puse herramientas.
no quiere decir que no los haya visto en otro lado. No, nada te surge así, porque Claro. llega un momento que no sabes si estás copiando o si estás haciendo. Les agradezco a ustedes que hayan tomado su tiempo en venir acá y su disposición a este movimiento que están haciendo, que me parece importantísimo. Esos lugares secretos de los artesanos que son únicos y que es donde se crea la magia, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante, que puedan rescatarlo y que se pueda vivenciar en otro lugar. Así que yo les agradezco infinitamente de que estén acá y espero que sigan con este proyecto, que no las desanime, que sigan, aunque tengan, no sé, una señora que está tejiendo y ya está, ¿sí? Que sigan, porque todos somos artesanos, todos somos artistas y todos somos arquitectos, así que, y el arte en todas sus versiones, plástica, cerámica, en todas sus versiones, es la manera de sacar a la persona del pensamiento, de la cabeza. Y si vos sacás a las personas de la cabeza, se conectan con el espíritu. Y si se conectan con el espíritu, las transforman en mejores personas. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.